Buenas tardes, mi nombre es Felipe Almedo Miranda y a continuación presentaré mi investigación titulada Analizar para explicar. El análisis de fuentes históricas para el desarrollo de la explicación histórica multicausal en estudiantes de séptimo básico. Antecedentes contextuales. Esta investigación se realizó en 2019 dentro del Liceo Miguel Rafael Prado en la comuna de Independencia. Este es un establecimiento mixto y subvencionado perteneciente a la SEX que abarca desde enseñanza prebásica hasta media científico-humanista. Específicamente se investigó al séptimo B, compuesto por 45 estudiantes, pese a que por motivos de fuerza mayor, solo 37 de ellos fueron investigados. Respecto al ritual de clases, cabe señalar que el inicio de las sesiones se componía principalmente del anuncio del desarrollo del análisis de fuentes en base al texto escolar, tal como se aprecia en la evidencia 1. Por su parte, el desarrollo de las sesiones tendía a estar basado en el abordaje de la explicación multicausal a partir del análisis de fuentes señalado desde preguntas orales y escritas que en su conjunto conllevaban al desarrollo de explicaciones monocausales en lugar de explicaciones multicausales. El primer caso se observa en la evidencia 2, en la cual el estudiante 1 explica solo desde una causa económica el paso del Paleolítico al Neolítico. Por su parte, el segundo caso se registra en la evidencia 3, en la cual el estudiante 21 explica el proceso de hominización solo desde su ámbito biológico, omitiendo el cultural. En cuanto al cierre de las sesiones, estas consistían principalmente en la finalización de las actividades que tenían una duración promedio de una sesión, por lo que al final de cada clase la docente firmaba y o timbraba las actividades realizadas, tal como se aprecia en la evidencia 4. Antecedentes conceptuales. Este trabajo plantea la comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje disciplinar de la historia en función del desarrollo del pensamiento histórico. Santisteban, 2010, desde sus variables disciplinares respectivas. Prats y Santa Cana, 2001. El pensamiento histórico, siguiendo a Santisteban, permite la representación propia del pasado desde la conciencia histórico-temporal y la representación histórica. Mientras que Enrique 2013 señala que la explicación histórica permite la representación propia del pasado, articulando relaciones histórico-temporales que otorgan, citando a Pla 2005, significado a la historia, lo cual facilita reconocer los antecedentes y causas que conforman la sociedad. Programa de Estudio Séptimo Básico 2016. A su vez, el análisis de fuentes históricas, siguiendo a Mescani 2013, permite conocer y explicar la historia. De esta manera, las fuentes abordan la construcción de la historia, Montanares y Yancabil 2016, y la abordan como un conjunto diverso de visiones de aproximación a la realidad social. Programa de estudio, lo cual le daría así a las fuentes históricas un carácter multicausal que estaría, de acuerdo al programa de estudio, en constante construcción, intencionaría un respeto por la diversidad, Ayala y Zurita 2013, y por lo tanto, la explicación histórica, al estar basada en el trabajo de fuentes históricas, debe ser también de base multicausal, es decir, estar basada en los múltiples componentes de la situación histórica estudiada. Domínguez, 2015. Problema de investigación. Se observa que los estudiantes realizan, en base al análisis de fuentes, explicaciones históricas monocausales, lo cual limita el aprendizaje de la multicausalidad, dado que la explicación se plantea desde una sola causa o ámbito causal. Por lo tanto, la pregunta de investigación fue: ¿de qué manera el análisis de fuentes históricas permite el desarrollo de la explicación multicausal en estudiantes de séptimo básico? Puesto que quise saber de qué manera una secuencia basada en el análisis de fuentes contribuía a desarrollar la explicación multicausal en el contexto investigado. De esta manera, el objetivo general fue analizar cómo por medio del análisis de fuentes se puede mejorar el desempeño de los estudiantes en el abordaje de la explicación multicausal, mientras que los objetivos específicos fueron diagnosticar el aprendizaje de la explicación multicausal desde el análisis de fuentes históricas, diseñar un plan de acción que permita avanzar hacia la explicación multicausal, analizar la comprensión que alcanzan los estudiantes a partir del plan de acción implementado y finalmente reflexionar sobre el aprendizaje alcanzado para mejorar el plan de acción a futuro. Fundamentación del levantamiento del problema. Las actividades de explicación multicausal eran constantes en el aula investigada. Durante el primer semestre abarcaron los contenidos de prehistoria humana y primeras civilizaciones. A continuación, algunos ejemplos.
En primer lugar, tenemos la evidencia 1, en la cual los estudiantes aludidos explican el proceso de adaptación del ser humano durante la prehistoria a partir de un ámbito material, omitiendo el social. Y luego tenemos las evidencias 2 y 3, en las cuales los estudiantes señalados explican el contenido respectivo desde un solo tipo de causa. Así, el estudiante 5 explica en la evidencia 2 solo desde una causa climática el poblamiento americano, mientras que el estudiante 19 explica en la evidencia 3 solo desde una causa religiosa la conformación de los primeros estados. Y cabe señalar que en estas tres actividades y preguntas específicamente se detectó un 13% del desarrollo de la explicación multicausal dentro del curso, un 74% de explicación monocausal y un 13% de omisión de respuesta. Marco teórico. La explicación histórica, siguiendo a Santisteban 2010, permite resolver problemas socialmente relevantes desde la conciencia histórico-temporal, auxiliando a la narración histórica. Además, dota de sentido a la historia al integrar múltiples causas y consecuencias, Trepat 1995, lo cual implica no solo comprender la complejidad de la disciplina, Ayala y Zurita 2013, sino que también a la historia como una construcción humana, programa de estudio. Por lo tanto, se comprenderá a la explicación histórica como una competencia que le brinda sentido a la historia, genera poder sobre el tiempo histórico y permite resolver problemas sociales garantizando la comprensión de la disciplina. Por su parte, una fuente histórica es todo producto humano que haya dejado huellas en el tiempo, Arelluna y Ayala 2013, permitiendo comprender el pasado, Mesquiani 2013. Así, las fuentes empleadas de modo complejo, de acuerdo a Santisteban 2010, fomentan el pensamiento histórico, por lo que su análisis, clasificación y o interpretación simulan la actividad del historiador. Prapps 2010, respaldando preguntas y respuestas del contenido, programa de estudio, facilitando la formación de ciudadanos con pensamiento crítico. Arelluna y Ayala 2013. Por lo tanto, se comprenderá al trabajo de fuentes como un procedimiento de la didáctica que fundamenta el aprendizaje de la historia y del pensamiento histórico, planteándose su análisis para respaldar preguntas y respuestas del contenido en función de simular el rol del historiador. Y para abordar la explicación multicausal se deben realizar ciertas destrezas cognitivas. En primer lugar, las causas se deben identificar para distinguirse de otros elementos, Domínguez 2015. Luego se deben clasificar para comprender las relaciones causales, Gibson 2015, pero para reflexionar también sobre la complejidad de la competencia, Domínguez 2015. Todo esto se logra mediante una tipología causal de contenido que, de acuerdo a Carretero 1996, debe respetar la naturaleza de las causas, pero también basarse en los fundamentos curriculares respectivos. Y esta tipología debe ser de carácter básico, puesto que, siguiendo 2015, debe ser acorde al contexto en el cual se está investigando. Posteriormente, las causas se deben jerarquizar para ser posicionadas dentro del contenido, CAR 2006, y finalmente se deben interrelacionar para poder comprender transversalmente el contenido, Enrique 2013, y así poder conectar la información, CAR 2006, y conectarla precisamente como una red, Gibson 2015, ya que no todas las causas son sucesivas. Por lo tanto, en el plan de acción y siempre desde el análisis de fuentes históricas se distinguirán causas, se las clasificará, se las jerarquizará para finalmente interrelacionarlas y así poder explicar la historia. Marco metodológico. Esta es una investigación cualitativa, puesto que se planteó comprender integralmente un contexto desde resultados no cuantitativos, Strauss y Corbin, 1990. Por lo tanto, el conocimiento es progresivo. Castro 2010. De esta manera, el método utilizado fue el estudio de caso, el cual permite no solo comprender la complejidad de un contexto, sino que también su particularidad. Stake 1999, tratándose así de un proceso interactivo y sistemático. Barrio del Castillo 2000. De esta forma se recopilaron evidencias de aula, tales como registros de observación, actividades sumativas, formativas, etc., en función de un 70% de representatividad para su posterior codificación y así proveer a la investigación de focos de interpretación. Gibbs 2012. A su vez, se realizó una investigación-acción, la cual, de acuerdo a Rojas 2012, implica no solo comprender un contexto, sino que intervenir en él y, en lo posible, modificarlo para el cambio social. La Torre 2008. De esta manera se articularon estrategias de acción para
superar en lo posible un problema de aprendizaje disciplinar dentro de un séptimo básico para desarrollar el pensamiento histórico, comprendiendo estas estrategias durante el primer semestre, ser destinadas a la codificación de evidencias del contexto educativo para detectar un problema de aprendizaje a partir de la relación entre dos variables didácticas, mientras que durante el segundo semestre las estrategias se volcaron hacia la modificación del aprendizaje dentro del foco problemático, a partir de un plan de acción de 3 fases, el diseño de niveles de logro en base al contexto educativo y la literatura de campo, y la implementación de guías de aprendizaje. Todo esto en función de las variables del problema de investigación. Y cabe señalar que las evidencias durante el primer semestre se codificaron desde un nivel descriptivo para describir un problema didáctico en el contexto escolar investigado, mientras que durante el segundo semestre la codificación se tornó analítica para poder analizar el progreso del aprendizaje del curso dentro del foco problemático a partir de la mirada de la literatura de campo y la implementación de la secuencia didáctica. Plan de acción. El plan de acción se articuló dentro de 18 horas pedagógicas no del todo consecutivas entre el 24 de septiembre y el 30 de octubre dentro de 3 fases. La tercera fase no se implementó a causa del estallido social. Fase 1. Alfabetización del trabajo con fuentes históricas para causalidad en historia. Objetivo. Alfabetizar el trabajo de fuentes históricas para el desarrollo de la multicausalidad a partir del análisis de fuentes secundarias. Esta fase consta de 2 instrumentos. Instrumento 1. Guía de aprendizaje, el legado de la antigua Roma. 6 horas pedagógicas. A partir del análisis de 4 fuentes secundarias, se solicitó confeccionar 4 tablas de síntesis a partir de elementos de caracterización y de análisis desde la secuencia de trabajo con fuentes de Arelluna y Ayala 2013. Posteriormente se solicitó responder algunas preguntas de comparación entre las fuentes. Instrumento 2, también de la fase 1, guía de aprendizaje, la crisis de la República Romana, 4 horas pedagógicas. A partir del análisis de una fuente secundaria, se solicitó identificar las causas respectivas y luego clasificarlas por contenido desde la tipología de Carretero 1996, agrupándose causas políticas internas y externas en un solo grupo para poder realizar una clasificación lo más básica posible dado el aspecto explorativo de la competencia en función del contexto implementado. Domínguez, 2015. Fase 2. Construcción de red multicausal a partir del análisis de fuente histórica. Objetivo. Elaborar una red de multicausalidad a partir del análisis de una fuente histórica. Instrumento. Guía de aprendizaje, el fin del Imperio Romano Occidental. 4 horas pedagógicas. A partir del análisis de una fuente secundaria, se solicitó identificar, clasificar por contenido y jerarquizar las causas respectivas para construir una red de multicausalidad, la cual, siguiendo Ayala y Zurita 2013, se define como un ejercicio de representación gráfica sobre un fenómeno y su relación de factores involucrados. Fase 3. No implementada. Desarrollo de explicaciones multicausales desde red de multicausalidad. Objetivo. Construir una explicación multicausal a partir de una reseña didáctica. Instrumento. Guía de aprendizaje. ¿Por qué se terminó el Imperio Romano de Occidente? 4 horas pedagógicas. A partir de la red multicausal realizada, se solicitó describir los elementos causales desde las propias palabras del estudiante, responder algunas preguntas de orden e interrelación causal para conectar la información, Enrique 2013, definir una causa como básica para realizar un juicio contrafáctico, CAR 2006, y así poder evaluar la importancia de los elementos causales, Domínguez 2015. Todo esto para construir finalmente una explicación multicausal del contenido a partir de una breve reseña didáctica. El replanteamiento de esta parte del plan de acción se basó en desarrollar la autonomía textual para poder corroborar el nivel de comprensión de las causas históricas, pero también el replanteamiento se basó en darle un mayor énfasis a la interrelación de información, siguiendo Domínguez 2015, para así superar la eventual comprensión desde un mero listado de elementos trabajados. Algunas decisiones transversales importantes de señalar fue la decisión de trabajar con fuentes secundarias, ya que se consideró que estas brindaban un panorama más amplio del contenido, y también cabe señalar que este trabajo se basó a nivel muy general en la secuencia de enseñanza-aprendizaje de Jorge Caselas, 1997, así la primera fase de exploración se observaría en el diagnóstico del problema de investigación,
La segunda fase de introducción de conceptos se observaría en la introducción de elementos de trabajo para abordar ese problema detectado. La tercera fase de estructuración se observaría en la confección del esquema, que viene a resumir todas las destrezas implementadas en el plan de acción, y la cuarta fase de aplicación se observaría en el abordaje de la reseña didáctica, que vendría a ser ya este producto final de toda la secuencia intencionada. Análisis de resultados. A continuación, el análisis de las fases implementadas, o sea, solamente la fase 1 y la fase 2. Fase 1. Instrumento 1. Guía de aprendizaje, el legado de la antigua Roma. Para el análisis de este instrumento se seleccionó la tabla con mayor cobertura de respuesta, la tabla 1, con un 70% de representatividad del curso. A continuación, los niveles de desempeño. En primer lugar, tenemos los niveles sobresaliente y suficiente, en los cuales el estudiante caracteriza y analiza desde el total del contenido, en el primer caso desde la autonomía textual con un 0% de representatividad, y en el segundo caso desde la transcripción de información con un 19% de representatividad del curso. Luego tenemos los niveles medianamente suficiente e insuficiente, en los cuales el estudiante transcribiendo información caracteriza y analiza con ciertas dificultades desde el criterio de selección y o el modo de referir la información. Dificultades puntuales, en el primer caso, con un 38% de representatividad, y dificultades múltiples, en el segundo caso, con un 13% de representatividad. En esta actividad se detectó un 30% de omisión de respuesta. Un ejemplo del nivel suficiente se observa en la evidencia del estudiante 12, el cual caracteriza desde todos los elementos explícitos e implícitos de la fuente y analiza también transcribiendo fragmentos del texto desde todos sus elementos interdisciplinares y disciplinares. Por su parte, un ejemplo del nivel medianamente suficiente se encuentra en la evidencia del estudiante 25, el cual caracteriza desde el total del contenido. Sin embargo, en el análisis y desde la transcripción del texto, corta algunas ideas y confunde ciertos conceptos. Finalmente, un ejemplo del nivel insuficiente se visualiza en la evidencia del estudiante 5, el cual caracteriza correctamente solo desde un nivel explícito, al confundir un concepto en la caracterización desde información implícita. A su vez, desde la transcripción del texto, en el análisis selecciona mayormente información no pertinente a lo solicitado. Bueno, la caracterización explícita, es decir, desde el autor y fecha de publicación de la fuente, al hallarse en general logrado, revela que los estudiantes son capaces de hallar elementos destacados en la fuente. La caracterización implícita, por su parte, es decir, desde el formato y tipo del documento, al estar semilograda, revela algunas dificultades para comprender la naturaleza de la fuente por parte del curso, lo cual, siguiendo Arelluna y Ayala 2013, comprometería empatizar con su contexto de producción, pero también con eventuales dificultades en la comprensión de su contenido, al ser la caracterización un nivel mucho más básico de aproximación hacia una fuente histórica. Por su parte, el análisis interdisciplinar, es decir, desde las ideas principales y el vocabulario clave, al estar semilogrado también revela un dominio superficial del contenido, lo cual tendría como origen, hipotéticamente, desde el hallazgo rápido de respuestas textuales, principalmente desde el inicio de la fuente, mediando errores conceptuales y cortes de ideas. Y finalmente, el análisis disciplinar, es decir, desde los hechos y juicios de valor, al estar también semilogrado, revelaría dificultades de comprensión que se comprenden en cuanto a que se demandó una búsqueda de ideas mayoritariamente implícitas y generales que demandan con mayor énfasis una lectura indagativa, pero también cabe señalar que se demandó una búsqueda de elementos exclusivos del ramo que podrían eventualmente tratar así un aprendizaje previamente menos ejercitado en el curso y por lo tanto más desconocido de abordar. Fase 1, instrumento 2. Guía de aprendizaje, la crisis de la República Romana. Para el análisis de este instrumento se seleccionó el ítem 2 de identificación y clasificación causal, ya que en él confluyen todas las destrezas solicitadas en la actividad, abarcando además un 73% de representatividad del curso. En primer lugar, tenemos los niveles sobresaliente y suficiente, en los cuales el estudiante identifica y clasifica desde el total de las causas por contenido, en el primer caso desde la autonomía textual con un 0% de representatividad, y en el segundo caso desde la transcripción de información con un 8%
de representatividad. Luego tenemos los niveles medianamente suficiente e insuficiente, en los cuales el estudiante, transcribiendo información, identifica y o clasifica las causas por contenido con ciertas dificultades desde el criterio de selección y o el modo de referir la información. Dificultades puntuales, en el primer caso, con un 54% de representatividad, y dificultades múltiples, en el segundo caso, con un 11% de representatividad. En esta actividad se detectó un 27% de omisión de respuesta. Un ejemplo del nivel suficiente se presenta en la evidencia del estudiante 18, el cual, transcribiendo fragmentos del texto, identifica y clasifica asertivamente las causas del contenido. A su vez, un ejemplo del nivel medianamente suficiente se observa en la evidencia del estudiante 1, el cual, transcribiendo parte de la fuente, identifica la mayoría de las causas, confundiendo el tipo de algunas de ellas. Finalmente, un ejemplo del nivel insuficiente se registra en la evidencia del estudiante 24, el cual, transcribiendo parte de la fuente, omite una causa, se refiere con errores conceptuales y cortes de ideas a algunas de ellas, y clasifica correctamente la mayoría de las causas. Bueno, las causas se identifican en su totalidad o mayoritariamente desde la transcripción de fragmentos de la fuente, principalmente desde el inicio del documento, mediando errores conceptuales, lo cual conllevaría así a una comprensión superficial del contenido a raíz de una lectura aprisa, hipotéticamente, que conllevaría así a una identificación de las causas que no necesariamente garantiza su entendimiento. Por su parte, la clasificación causal, al hallarse lograda, en contraste con la primera destreza, se interpreta que se ejecutaría desde claves textuales, interpretándose que las causas se percibirían como diferentes entre sí por los estudiantes, pero esa diferencia no se comprendería del todo, lo que afectaría finalmente a comprender el rol de cada una de ellas en el contenido, de acuerdo a Domínguez 2015. Las causas que presentaron mayores dificultades al momento de ser clasificadas fueron las personalistas y las políticas, lo cual se debería a la complejidad propia de las causas históricas, de acuerdo al autor anterior, pero también a su ubicación en el texto, considerando que los estudiantes se concentraban principalmente en la información del inicio del documento, mientras que estas causas se mencionaban en otras áreas de la fuente. Fase 2. Instrumento. Guía de aprendizaje, el fin del Imperio Romano Occidental. Para el análisis de este instrumento se seleccionó el ítem 2, es decir, la red multicausal, ya que en ella confluyen todas las destrezas abordadas en la actividad, a saber, identificación, clasificación y secuenciación causal, abarcando además un 81% de representatividad del curso. A continuación, los niveles de desempeño. Bueno, nuevamente tenemos los niveles sobresaliente y suficiente, en los cuales el estudiante identifica, clasifica y secuencia desde todos los elementos causales solicitados, desde la autonomía textual en el primer caso y desde la transcripción de información en el segundo, percibiéndose un 0% de representatividad en ambos casos. Luego tenemos los niveles medianamente suficiente e insuficiente, en los cuales el estudiante, transcribiendo información, identifica, clasifica y o secuencia las causas con ciertas dificultades desde la selección y o el modo de referir la información. Dificultades puntuales, en el primer caso, con un 65% de representatividad, y dificultades múltiples, en el segundo caso, con un 16% de representatividad. Cabe señalar que en esta actividad se detectó un porcentaje de omisión de respuesta de 19%. Un ejemplo del nivel medianamente suficiente se halla en la evidencia de los estudiantes 7 y 8, quienes identifican, transcribiendo fragmentos del texto, todas las causas con algunos cortes de ideas y errores conceptuales. A su vez, clasifican y secuencian correctamente. Finalmente, un ejemplo del nivel insuficiente se presenta en la evidencia de los estudiantes 23 y 24, quienes identifican la mayor parte de las causas cortando y fusionando ideas. Además, clasifican asertivamente el contenido, pero secuencian causas finales al inicio de la secuencia. Bueno, las causas nuevamente se identifican en su totalidad o mayoritariamente desde la transcripción de fragmentos de la fuente, mediando errores conceptuales y cortes
u omisiones de ideas. La clasificación y la secuenciación causal, por su parte, se observan en general logradas, lo cual, en contraste con la primera destreza, se interpreta a partir de que en el caso de la clasificación causal se ejecuta desde claves textuales, mientras que en el caso de la secuenciación causal, esta se ejecutaría simplemente a partir del orden en que la información va apareciendo en el texto o bien va siendo hallada. Todo esto revelaría así una comprensión superficial del contenido, es decir, un manejo de información menor a lo solicitado, lo cual impediría articular el esquema en función de una explicación multicausal compleja, puesto que para que esto se lleve a cabo, siguiendo a Yali Zurita 2013, el contenido se debe comprender en su totalidad. Algunas demandas y sus respectivas modificaciones a lo largo del plan de acción fueron, en primer lugar, la mayor familiarización con el contenido, ante lo cual se incluyó o extendió ciertos glosarios en las actividades, se realizó una actividad grupal para distinguir hechos y juicios de valor, y se realizó un mayor énfasis al inicialmente pensado para guiar la lectura de las fuentes históricas. Por su parte, ante la demanda de ajustar la extensión de los instrumentos, el primero de ellos se redujo a la mitad y se realizó una sesión extra, mientras que en los restantes se utilizó una sola fuente histórica breve y una mayor adaptación del lenguaje. Y finalmente, ante un problema puntual para multicopiar la guía, en el último instrumento implementado, se cambió la modalidad desde individual a parejas para abordar la actividad. Bueno, como balance general se observa un hallazgo de elementos explícitos en la fuente por parte del curso desde la transcripción de fragmentos del texto, de los textos, quiero decir, presentando dificultades de aprendizaje. Todo esto a partir de un dominio superficial del contenido y por ende un desarrollo superficial de las destrezas causales de acuerdo a Meschiani 2013. Todo esto en el marco de una tradición reproductiva de información, concepto de Santisteban 2010, anterior a la implementación del plan de acción. Las mayores dificultades observadas fueron el criterio de selección de información observado principalmente en el instrumento de alfabetización en el cual se solicitó justamente identificar elementos diversos y desconocidos, mientras que otra dificultad fue el modo de referenciar la información observado principalmente en los instrumentos de causalidad, en los cuales se solicitó identificar un solo tipo de elemento con una comprensión parcial del contenido. El nivel predominante es el medianamente suficiente, puesto que se equiparan los aciertos y las dificultades presentadas por los estudiantes, principalmente desde la identificación de causas, percibiéndose un aumento de este nivel a lo largo del plan de acción, puesto que justamente la dificultad de identificación fue subiendo, percibiéndose las dos dificultades anteriormente comentadas en el último instrumento. Una modificación transversal fue la creación del nivel sobresaliente para el desarrollo de las actividades desde la autonomía textual en función de que se consideró esto un ideal de respuesta, desconociéndose además al momento de implementar el porcentaje de 100% para la estrategia de transcripción de información. Como hipótesis para la fase no implementada, de haberse implementado, la fase 3 quiero decir, se concibe por lo tanto que el esquema multicausal, al haber sido construido desde una comprensión histórica superficial, conllevará a una explicación histórica del mismo modo, puesto que, de acuerdo a Trepat 1995, comprender y explicar en historia son directamente proporcionales. Por otra parte, para explicar el porcentaje de disminución de la omisión de las actividades, se concibe que esto se debió a partir de la mayor familiarización que fueron teniendo los estudiantes con estas, el carácter sumativo que fueron tomando también puede haber influido, y por supuesto la modalidad de parejas de la fase 2 amplió el espectro de representatividad del curso. Como mejoras a futuro, se concibe ahondar mucho más en la lectura indagativa, la cual permitiría comprender el contenido de las fuentes históricas, Arelluna y Ayala 2013, y desarrollar la autonomía textual, la cual permitiría corroborar el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Domínguez 2015. En cuanto al logro de los objetivos específicos, este fue mayoritario, puesto que los objetivos de análisis y reflexión del plan de acción solo se realizaron a partir de las fases 1 y 2, ya que la tercera, como se ha dicho, no se implementó. Bueno,
Como síntesis, se observa una transcripción de fragmentos de la fuente histórica con ciertas dificultades de aprendizaje, transcripción que alude a ciertos elementos articuladores del contenido, pero que, sin embargo, dado todo lo anterior, conlleva a una comprensión superficial del mismo y, por ende, a un desarrollo superficial de las destrezas causales. Conclusiones. Se detecta un abordaje de múltiples elementos causales dentro del curso, pero desde una comprensión superficial del contenido que tendría su origen en el modo en cómo se trabaja con las fuentes históricas, es decir, esta transcripción textual de información que no es del todo comprendida, lo cual constituiría así un nuevo foco problemático detectado mayormente desde el plan de acción, que conllevaría así a ciertas dificultades para desarrollar la explicación histórica, ya que esta demanda una comprensión total del contenido. Ayala y Zurita, 2013. Como proyecciones se plantea desarrollar la lectura indagativa de las fuentes históricas para profundizar en la alfabetización ya realizada, lo cual se podría lograr desde una mayor adaptación de las fuentes al contexto observado, una problematización más conectada con la investigación y un mayor énfasis al momento de enseñar a separar causas de otros elementos. Domínguez, 2015. También se plantea desarrollar la autonomía textual para poder corroborar el nivel de apropiación del contenido, lo cual se podría lograr desde un abordaje del plan de acción desde fuentes primarias, dado que estas no plantean una revisión historiográfica posible de transcribir como respuesta, pero sí plantean una mayor cantidad de tiempo, dada la inferencia de información que ameritan. Bueno, y como proyección también se concibe investigar el universo de omisión de respuesta para así poder ampliar el análisis del contexto educativo, lo cual se podría lograr desde un focus group, una encuesta o una entrevista, entre otras alternativas. Bueno, respondiendo a la pregunta inicial, ¿de qué manera el análisis de fuentes históricas permite el desarrollo de la explicación multicausal en estudiantes de séptimo básico? Se puede concluir que si se implementa la secuencia didáctica realizada anteriormente, en la cual se guía a los estudiantes tanto desde la cantidad como tipo de elementos causales del contenido, se puede avanzar en el desarrollo de la multicausalidad, puesto que se llevan a su vez también las destrezas cognitivas causales previas para ello. Sin embargo, los estudiantes comprenden el contenido de forma superficial, puesto que faltó ahondar mucho más en la lectura indagativa de las fuentes y también en el desarrollo de la autonomía textual. El mayor aporte investigativo, por lo tanto, de este trabajo fue ver de qué manera una secuencia didáctica basada en el análisis de fuentes históricas permite contribuir al desarrollo de la explicación multicausal, resultando de todo esto un abordaje de múltiples causas que no son del todo comprendidas. Lo anterior lo podemos ilustrar de muy buena manera a partir de los niveles de la causalidad histórica de Sánchez 2017, quien distingue el monismo o la comprensión histórica desde un solo factor explicativo, la explicación multicausal aditiva o comprensión histórica como listado de causas con una escasa o nula conexión entre ellas, y la explicación multicausal integrada, o comprensión histórica como interrelación compleja de múltiples causas. Por lo tanto, este trabajo, si bien en teoría se planteó transitar desde el monismo hacia la explicación multicausal integrada, en la práctica este trabajo logró conquistar un abordaje multicausal insuficiente para una interrelación compleja, pero sí suficiente para un listado parcial o total de las causas del contenido, avanzando de esta manera con los estudiantes en el abordaje de la multicausalidad. Bueno, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias.